Hola, hola, buenas noches. Vamos a ver cómo me están escuchando. Vamos a ver. Buenas noches. Queremos hacer una pequeña prueba nada más de sonido. Bien, buenas noches. Reitero nuevamente mi agradecimiento a todos los participantes de este evento de esta noche. El evento de esta noche queremos presentar a nuestro invitado especialísimo. El conferencista de esta noche es el señor Teniente Coronel del Ejército de Colombia, señor Raúl Rojas Salazar, en uso de retiro. Profesional en ciencias militares, especialista en seguridad y defensa nacional, especialista en inteligencia militar, administrador de empresas, profesor de la Escuela de Inteligencia Militar del Ejército de Colombia y un sinnúmero de atestados más que acreditan la capacidad de nuestro invitado de esta noche. Quiero recordarles que el tema de esta noche es Foro de Sao Paulo y el peligro para las democracias de América Latina. Antes de dar inicio, vamos a seguir admitiendo a la gente en la sala que están llegando los invitados. Quiero darle las gracias a todos los miembros de la red de invitados especiales que se encuentran en Argentina y que ya están conectados. También a los colegas e invitados especiales de Centroamérica, de Guatemala. También agradecerles a los invitados de Costa Rica que esta noche nos acompañan. De igual manera, el agradecimiento a los colegas que están en este momento en la sala virtual de la Red Nacional, la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. A los colegas de nuestra hermana República de Panamá. De igual manera, agradecemos a los colegas de la Red Capítulo México, a los compañeros de México. Muchísimas gracias por estar a esta hora conectados en esta transmisión. Y seguimos dando ingreso a la sala a nuestros invitados. Antes de darle la palabra al señor coronel don Raúl Rojas Salazar, vamos a continuar admitiendo invitados para que posteriormente no tengamos más interrupciones. Vamos a darle la palabra. Buenas noches, saludamos de forma muy respetuosa, señor coronel Raúl Rojas Salazar. Sea usted bienvenido a la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Buenas noches, señor coronel. Buenas noches, ¿cómo me escuchan? Le escuchamos perfectamente bien. Don Julio, muchas gracias por la invitación, a Henry igualmente. Yo pienso que hoy día tenemos intereses en común en toda Latinoamérica y yo creo que el que posea la información, el que la conozca, lógicamente tiene una forma de maniobrar dentro de la sensibilidad que se está presentando, vuelvo y repito, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y yo creo que este tema del Foro de Sao Paulo es bien interesante porque sencillamente nos muestra una realidad que en muchas naciones no la creen y que sencillamente se da es porque ellos piensan que el Foro de Sao Paulo, por tener una aglutinación de fuerzas de izquierda, son débiles y no tienen la capacidad como tal de desestabilizar una democracia. Precisamente ahorita en el chat alguien escribía con referencia a que ¿qué poder desestabilizador pueden tener este tipo de organizaciones? Pues sí lo pueden tener, y hay un ejemplo claro, y fueron las protestas que se presentaron en noviembre del año pasado, en donde gran parte de los países de Sudamérica sufrieron protestas violentas porque no fueron pacíficas, en donde se afectó el mobiliario, en donde hubo muertos, donde hubo heridos y donde hubo una serie de situaciones que como tal afectaron a toda la comunidad latinoamericana y del Caribe. Entonces, digamos que esta es una especie como de preámbulo. Voy a compartir la presentación. Gracias, coronel. Déjeme nada más extraerle unos segundos de su presentación para continuar con el agradecimiento, especialmente a la Red Nacional de Profesionales de Seguridad Capítulo Colombia, representada dignamente por el profesional señor
por el profesor señor Henry Vargas Polania. Don Henry, con las buenas noches, como siempre, para nosotros en Costa Rica. Es un honor poder compartir con usted estos eventos y queremos agradecerle, don Henry, por habernos traído esta noche un invitado tan especialísimo con la calidad y el conocimiento para hablarnos de estos temas. Don Henry, bienvenido a la red. Gracias, don Julio. Buenas noches. Un saludo para todos los que están ya conectados en la red. Pues de eso se trata, don Julio, de traer personas que tengan los conocimientos necesarios para que nos aporten los mismos ideas para generar más conocimiento, para generar experiencias, escucharlas. Y hombre, que nos sirva de alerta para las democracias en toda Latinoamérica, porque estamos viendo día a día que las democracias están siendo atacadas. Sucedió hace 8 o 10 días aquí en Colombia. No contamos con una Corte Suprema de Justicia que sea neutral, que falle en derecho, sino que tiene sesgos ideológicos, políticos y sobre todo de izquierda, queriendo buscar hacer daño a la estabilidad del país. Y así como se presenta en Colombia, se ha venido presentando en muchos países de Sudamérica y para nadie es desconocido, como se ha venido presentando, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina. Venezuela es el típico caso que tenemos acá en Sudamérica y que afortunadamente algunos países reaccionaron a tiempo y han tratado de corregir su rumbo, otros no, otros se han quedado ahí, como el caso de Nicaragua, el mismo Venezuela, Cuba. Entonces, son países que han sido, por ejemplo, el caso de Venezuela, un país que ha sido en su historia muy rico y casi, por decirlo así, potencia a nivel de petróleo, casi que en el mundo, en segundo lugar en el mundo en petróleo, y pasar ahora a un estado de hambruna, de necesidades, de falta de legitimidad de un gobierno y etcétera. Esto es triste. Es lamentable haber conocido un Venezuela pujante y verlo hoy en día completamente hundido y alejado de todo el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues consideramos que la presentación que nos haga aquí el señor Teniente Coronel Rojas, pues es vital importancia para las democracias, nosotros que hacemos parte de estos países democráticos, para que vayamos entendiendo cuál es el enemigo que está debajo de la mesa y que cada momento saca la cabeza y quiere hacer daño. Entonces, pues los invito a esto, espero sea del agrado de todos y poder continuar con este tipo de temas y actividades para conocimiento de todos en la red. Muchas gracias, don Luis. A usted, don Henry, las gracias. Como les repito y reitero, el agradecimiento y el honor de contar con usted como miembro y director ejecutivo de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad, capítulo Colombia. Quiero destacar esta noche la buena asistencia de mujeres en este evento. Así es que, mi coronel, tenemos una asistencia muy importante de mujeres interesadas en escuchar todos sus conocimientos con respecto a la materia del Foro de Sao Paulo. Así es que le voy a permitir compartir la pantalla, coronel, para que usted pueda hacer su presentación. Permítame un segundo. Listo, coronel, usted tiene dominio del... Bueno, ¿aprecian todos la diapositiva, la primera? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Para mí es muy grato poder estar aquí reunidos con todos ustedes para poder tocar unos temas que son bien interesantes y que son de actualidad. Y uno de ellos es el Foro de Sao Paulo, algo que a veces ha sido subestimado por diferentes organizaciones, pero que realmente hay que colocarle atención porque ya hemos tenido ciertas consecuencias en algunos países de Sudamérica cuando realmente ellos se han reunido a convocar y a planear unos objetivos que claramente los han establecido. Yo quiero que inicialmente miremos qué es el Foro de Sao Paulo y como tal ellos hacia qué forma o de qué forma se autodenominan.
Ellos como tal son una organización de movimientos políticos de centro izquierda, izquierda e izquierda radical. Y yo cuando yo hago referencia a movimientos o a grupos de izquierda radical, hago referencia a grupos terroristas de corte marxista-leninista, como es el caso de las FARC, del ELN y de algunos otros grupos en Latinoamérica. Y toda esta organización o estos movimientos que buscan llegar al poder democráticamente o mediante la desestabilización de las democracias en Latinoamérica y en el Caribe. O sea, muchos grupos terroristas que en la década anterior hacían parte del foro, hoy en día se han acogido a algunos procesos de paz, como es el caso de las FARC en Colombia, pero también hay grupos que todavía se encuentran en negociaciones con sus respectivos países. Pero como tal, ya ellos de querer hacer una toma del poder por la vía de las armas, digamos que ya lo tienen relegado. Buscan hacerlo de manera democrática y más adelante vamos a ver todos los ejemplos de cómo lograron obtener jefaturas de Estado mediante las urnas, democráticamente. Decimos que el Foro de Sao Paulo, se constituye en julio de 1990. Incluso en julio de este año se cumplieron 30 años de la creación del Foro de Sao Paulo. Como decíamos, son todos los partidos de izquierda de Latinoamérica. Se reunieron invitados por el Partido de los Trabajadores, más exactamente por Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, pero que realmente hubo una motivación inicial y fue de Fidel Castro, teniendo en cuenta que ya había caído el muro de Berlín en 1989 y al ver que ya no tenía el apoyo de la Unión Soviética, decide prácticamente motivar a Lula da Silva para que por medio del Partido de los Trabajadores convoquen a todos los movimientos de izquierda, tanto políticos como armados, para tratar de darle oxígeno a la revolución cubana, que obviamente se afecta con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética. Y obviamente con el ánimo de discutir el nuevo panorama internacional después de la caída de este país que prácticamente tenía el control ideológico en lo que hace referencia al comunismo y socialismo en diferentes partes de Sudamérica y del Caribe. Ahora, no solo se han reunido partidos, como yo les decía a ustedes, políticos, también se han reunido organizaciones terroristas en Latinoamérica como las FARC o el ELN, que son grupos terroristas colombianos. Ya más adelante les hablaré acerca de las FARC porque se desarrolló un proceso de paz muy mal hecho en Colombia, en donde las FARC pasaron a ser un movimiento político. También se encontraba o se reunía el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru del Perú, también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México y el CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco, sencillamente que buscan la reivindicación de las tribus mapuches en la Araucanía chilena, pero tiene un alto componente ideológico izquierdista y revolucionario que como tal en muchos sectores de la sociedad chilena los catalogan como terroristas. Los miembros del foro como tal, hablo de Latinoamérica y el Caribe, tienen voz y voto. Sin embargo, a estos encuentros también asisten partidos y movimientos sociales de izquierda de otras partes del mundo. También más adelante vamos a ver los cuales solo tienen voz, pero no tienen voto. O sea, siempre se ha visto un afán por parte del Foro de Sao Paulo aquí en Latinoamérica de tratar de hacer un eco en Europa, en Asia y en África para que conozcan la lucha que ellos vienen haciendo aquí en Sudamérica y por lo menos obtener un apoyo moral en el sentido de que ellos se puedan mostrar a nivel internacional. En el momento de la creación del Foro de Sao Paulo, el único movimiento político que ejercía la presidencia o la dirección de una nación, pues en ese caso era el Partido Comunista de Cuba, ¿no? En el momento en que se conforma el Foro de Sao Paulo, obviamente no fue mediante la democracia, fue mediante una toma del poder, una toma cruenta, una toma por la vía de las armas en Cuba. Y 20 años después, encontramos que muchos de estos partidos, mediante el sufragio, ejercerían el gobierno en diferentes países o formarían parte de coaliciones, ¿no? Así como otros se convertiría en primera fuerza de oposición. Y es el caso de ciertos partidos o movimientos que ganan algunas jefaturas de Estado, pero hacen coaliciones con los diferentes partidos comunistas de cada una de esas naciones. Obviamente no podían ganar sin el apoyo popular de ese tipo de organizaciones. Hablamos de que el Foro de Sao Paulo ha venido creciendo sistemáticamente. Hablamos de que en el 1990 tenían aproximadamente unos 25 movimientos y partidos y hoy día tienen 120 partidos y organizaciones políticas, de todas las organizaciones políticas de izquierda en Latinoamérica y en el Caribe, pero obviamente cada vez que se efectúa el foro, que se efectúa cada año, ellos van a tratar de engrosar más esta comunidad y este grupo para poder tener más peso en la comunidad.
¿Cuáles son los objetivos como tal que ellos tienen o que ellos buscan? Pues ellos hablan de hacer frente al neoliberalismo implementado por el imperio. ¿Quién es el imperio? Los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es uno de los objetivos que ellos siempre han tenido desde un inicio. Hablan también de expandir la revolución socialista para alcanzar el poder por la vía electoral sin la violencia, como yo decía anteriormente. Porque realmente esta violencia fue característica en muchos países de Sudamérica en la década de los 60, 70 y 80, con la conformación de grupos terroristas de extrema izquierda, marxista-leninistas, como los que nombré anteriormente, y que obviamente fueron fuertemente influenciados y apoyados económicamente por la Unión Soviética antes del año de 1989. Y una vez en el poder, ¿qué buscan ellos? Desmantelar las instituciones republicanas. En pocas palabras, normalmente lo que caracteriza a una institución republicana o su principal característica es que la elección de un jefe de Estado se haga por medio de las urnas, por medio de la votación, pero es una elección de un presidente o de un mandatario de manera temporal. Es una característica clave de una república. No, ellos buscan llegar al país a donde se van a postular, llegar al poder y tratar de perpetuarse en allí y no cumplir, digámoslo así, con la filosofía o con los requisitos que demanda como tal una república. Y estos objetivos que tiene el Foro de Sao Paulo, pues realmente son los mismos objetivos que tiene Cuba. Vuelvo y repito, la formación del Foro de Sao Paulo, si bien es cierto, el Partido de los Trabajadores de Brasil son los que inician con todo este tejemaneje y organización del foro, pero hay una fuerte influencia de Fidel Castro en ese entonces para que este foro como tal se consolidara en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, los objetivos que estamos viendo acá prácticamente son los mismos objetivos que tienen en Cuba en el desarrollo de la revolución, que todavía lo mantienen como una revolución y que obviamente está totalmente pasado de moda y que como tal no lo han cambiado. La virtual colonización de la rica Venezuela a través de Hugo Chávez. Y yo creo que todos fuimos testigos y nos dábamos cuenta por los medios de comunicación sobre la cercanía que tenía Fidel Castro con Hugo Chávez, donde se reunían continuamente, ya fuera en Venezuela o se reunían en Cuba, aunque realmente Hugo Chávez acostumbraba a viajar más seguido a Cuba. Se decía que él tomaba un vuelo desde Venezuela, vuelo militar, y estaba viajando prácticamente cada 15 días a Cuba a visitar a Fidel Castro. Obviamente para Fidel Castro fue importante tener esa relación, teniendo en cuenta que ya había perdido el apoyo económico de la Unión Soviética y necesitaba subsistir o que la revolución continuara mediante el apoyo económico del petróleo de Venezuela, que en ese entonces era importante. Hoy día realmente está muy mal. Sustituir el oro de Moscú por el petróleo de Caracas, como les decía a ustedes anteriormente. Dar un instrumento de supervivencia en lo que hace referencia del Foro de Sao Paulo al castrismo como tal, o sea, que el castrismo continuara en esa vigencia, ¿sí? Que el castrismo como tal no muriera, sino que continuara, y ese oxígeno se lo ha dado el Foro de Sao Paulo, se lo ha dado en cierta forma el Grupo de Puebla, que también vamos a hablar más adelante de él, y una serie de organizaciones que se han creado con el ánimo de darle ese oxígeno a la Revolución Cubana, porque quiero recordarles que los partidos socialistas y comunistas de Latinoamérica y el Caribe ven todavía a Cuba como un referente de revolución, o sea, como un ejemplo a mostrar a pesar del hambre, la miseria y la cantidad de barbaridades que hemos visto allá en Cuba y obviamente también en Venezuela. Vamos a ver el histórico de elecciones después de 1990, o sea, después de que se conforma el Foro de Sao Paulo. Tenemos inicialmente que el primer presidente de izquierda que gana mediante unas elecciones democráticas después de la creación del Foro de Sao Paulo fue Hugo Chávez en Venezuela precisamente, que fue en 1998, y él gana por medio del movimiento Quinta República, que posteriormente se convierte en el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y lógicamente, pues allí comienza toda esta situación de todos estos movimientos y partidos tomando fuerza, porque prácticamente Hugo Chávez es el que coloca la bandera para que comiencen los demás partidos a moverse y a tratar de ganar las diferentes jefaturas de Estado. Luego encontramos en el 2002 a quién, a Lula da Silva por medio del Partido de los Trabajadores. Creo que todos conocemos los escándalos en los cuales estuvo inmerso por medio de Odebrecht, que dicen que recibió efectivamente $1 millón y la justicia brasilera lo condenó a 17 años de cárcel. Sin embargo, hace unos 8 meses, 9 meses salió de la cárcel por una sentencia de la Corte, la cual decía de que efectivamente hasta que no hubiera una segunda instancia, él debería permanecer libre, pero todavía está siendo procesado por corrupción en su país.
En el 2004, a Tabaré Vázquez del Frente Amplio en Uruguay, un partido de centro izquierda, algo moderado. En el 2005, Evo Morales del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Ustedes saben que el hombre quería perpetuarse en el poder prácticamente, iba para su cuarta reelección, pero por situación de corrupción en el comité electoral fue cuando efectivamente lograron determinar eso y le están adelantando sus respectivas investigaciones. Actualmente se encuentra asilado en el exterior. Michelle Bachelet, perdón, con el Partido Socialista de Chile, digamos que de centro izquierda, una izquierda muy soft, muy suave. Rafael Correa, en el 2006 por Alianza País en el Ecuador, de igual forma también estuvo casi en la presidencia unos 10 años, iba por una tercera reelección, pero pues allí quedó como sucesor Lenín Moreno del mismo partido, pero con el que actualmente tienen una pelea casi a muerte, por diferentes situaciones. Parece que es intromisión de Correa en las políticas que Lenín Moreno ha querido implementar en el Ecuador. Entonces hay una cantidad de celos y de egos que ha motivado que exista esa división como tal. Incluso más adelante en un mapa que tengo allí, si bien es cierto, Lenín Moreno está con el partido País, Alianza País, que es un partido de izquierda, pero realmente él adopta muchas políticas de libre mercado y de orden capitalista que digamos que lo podríamos sacar de ese espectro en este momento. En el 2006, a Daniel Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya es un personaje bastante conocido. En el 2008, Fernando Lugo, por la Alianza Patriótica para el Cambio, hoy Frente Guazú en Paraguay. En el 2009, José Mujica, por el Frente Amplio de Uruguay. Y también pues recordar que José Mujica en los años 60 fue guerrillero o perteneció a una organización de extrema izquierda en Uruguay. En el 2009, en El Salvador, a Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí, igualmente muy conocido. En el 2010, Dilma Rousseff, por el Partido de los Trabajadores de Brasil, fue quien recibió la presidencia después de Lula da Silva. Ollanta Humala, bueno, y también destituida en el gobierno. Ollanta Humala por el Perú en 2011. Recuerdo que Ollanta Humala, antes de que quedara, o después de que fuera elegido Toledo, se presentó a elecciones con un apoyo total de parte de Hugo Chávez. Él manifestaba que él lo estaba apoyando y obviamente hubo también apoyo económico. Sin embargo, en esa vez no ganó y pues posteriormente ganó como tal. Ya en el 2013, pues tenemos a Nicolás Maduro por el Partido Socialista Unido de Venezuela y podemos decir que esa es la tal crisis o comparación que se hace con Venezuela de decir si es una democracia o una democracia en crisis. Realmente es un país en una crisis total de ingobernabilidad, con miseria, con hambre, en donde todos los poderes del Estado son controlados prácticamente por el presidente, por Nicolás Maduro. Entonces, estos han sido, digámoslo así, los diferentes presidentes y sus movimientos que han logrado alcanzar jefatura de Estado después de la creación del Foro de Sao Paulo. O sea, hasta ahí el panorama era bastante oscuro y prácticamente el único país de Sudamérica que no llegó a tener un presidente de corte izquierdista fue Colombia, ¿no? Fue Colombia, pero eso obedece en cierta forma a que aquí hemos tenido unas guerrillas marxistas fuertes, muy violentas, y el país ha sufrido una violencia de 50 años, de una guerra en contra de las FARC y en contra del ELN, y como que entendemos y sabemos de que un gobierno de izquierda realmente nos traería muchísimos problemas y automáticamente pues el progreso desaparecería de aquí como tal. Estos son algunos, no los coloqué todos, pero sí algunos países con sus partidos y movimientos políticos, porque no son solo los partidos, sino también movimientos, así no tengan alguna personería jurídica en su propio país, pero que están en estos momentos adscritos o integran el Foro de Sao Paulo. Digamos que para el caso de Colombia, aquí tenemos prácticamente 9 movimientos, que son Marcha Patriótica, un movimiento que prácticamente formó las FARC durante el desarrollo de los diálogos en La Habana, Movimiento Progresista, el Partido Alianza Verde, el Partido Comunista Colombiano, y vuelvo y repito, casi en todos los países de Sudamérica, siempre el Partido Comunista de esa propia nación es la que normalmente lidera el trabajo de Foro de Sao Paulo a nivel regional o a nivel nacional. El Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo, la Unión Patriótica, y como ustedes pueden ver acá, son partidos que han militado en la izquierda, pero nosotros hemos tenido sorpresas aquí en Colombia, y tenemos el caso en Colombia del Partido Alianza Verde, un partido que decía que no querían votar por la izquierda de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y no querían votar por la derecha de Álvaro Uribe Vélez. Por consiguiente, ellos se recolocaban en el centro. Pero estamos viendo de que ellos prácticamente hace 2 años
participaron en el desarrollo del Foro de Sao Paulo y fueron incluidos dentro de la lista de movimientos y partidos adscritos al Foro de Sao Paulo. Entonces ya eso da un mensaje de que efectivamente el Partido Alianza Verde pues no es más que un partido de centro izquierda, no es ningún partido de centro. Ya con esto uno se da cuenta realmente cuál es su objetivo y qué es lo que ellos quieren realizar y desarrollar como tal, ¿no? El resto de partidos sí abiertamente se han declarado de izquierda y pues ya todos los conocemos realmente cómo vienen trabajando en toda esta situación. De igual forma, partidos en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en Honduras, que pues realmente no los quiero mencionar mucho. Aquí hay personas de otros países que yo creo que conocen muy bien los partidos políticos de cada una de sus naciones y de sus países. Los partidos miembros del foro actualmente en el gobierno, mire, ustedes ven el mapa de Sudamérica, Centroamérica y algunos países del Caribe. Este mapa, como ustedes pueden ver, se ven más países como en azul, pero este mapa hace 15, 20 años era rojo prácticamente. O sea, el único país que estaba en azul era Colombia. De resto prácticamente, bueno, Panamá también en algún momento, pero casi todos los países se encontraban en rojo, de acuerdo a la lista que les enuncié a ustedes de los mandatarios que en ese momento gobernaban después de la conformación del Foro de Sao Paulo. En estos momentos en Argentina, que está en rojo, pues está Alberto Fernández, que tiene como vicepresidente a Cristina Kirchner. Prácticamente Alberto Fernández es la marioneta de Cristina Kirchner. Se dice que ella es la que realmente manda ya en Argentina, y ellos dentro del movimiento de Frente de Todos, pues es un movimiento peronista de izquierda y que ha hecho coalición con el Partido Comunista, con el Frente Grande y con otros movimientos claramente de izquierda en esa nación. En Cuba pues tenemos a Miguel Díaz Canel del Partido Comunista de Cuba. Yo creo que no hay que interpretar nada diferente a lo que podemos observar en Cuba, y es que no hay una democracia, realmente hay una dictadura, y que realmente quien gobierna ya es el Partido Comunista como tal. En México tenemos a López Obrador por medio del Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento socialista, también apoyado por movimientos de izquierda, que en cierta forma ayudaron para que él pudiera ganar las elecciones, y lógicamente no le quedó tan difícil después de un gobierno de Peña Nieto, un gobierno muy cuestionado, un gobierno vinculado con corrupción. Por consiguiente a López Obrador le quedó un poco fácil, digámoslo así, aunque yo sé que no es fácil, pero sí fácil, entre comillas, para poder haber ganado la jefatura de Estado en México. En Nicaragua, Daniel Ortega, que todavía está allí. En Panamá, Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, un partido de centro izquierda. En República Dominicana, Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, también un partido de centro izquierda. Y pues tenemos en Venezuela a Nicolás Maduro por parte del PSUV. Prácticamente este régimen en Venezuela por parte del socialismo, el famoso socialismo del siglo XXI, pues se viene dando desde 1998, o sea, prácticamente ya vamos para ¿cuántos años? 22 años. 22 años de este régimen socialista en la hermana República de Venezuela. Bueno, para la primera década del siglo XXI, miembros del Foro de Sao Paulo controlaban al menos 10 gobiernos en la región, que era lo que pudimos ver hace un momento, y algunos de estos respetaron el juego democrático, como el caso de Chile, Uruguay y Brasil. O sea, sus gobernantes estuvieron gobernando, los que podían reelegirse porque la Constitución lo permitía, lo volvieron a hacer, pero allí pararon. Bien o mal respetaron los preceptos republicanos y entregaron el poder. Sin embargo, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia, pues no pasó eso, por los ejemplos que hemos visto anteriormente. Prácticamente la legitimidad ha sido vulnerada a través de la imposición de dictaduras. Ahora, ustedes dirán Ecuador. Sí, en Ecuador estuvo Correa durante 10 años, pero él tuvo la intención de volverse a reelegir. Lo que pasa es que hubo presión para que efectivamente no se pudiera desarrollar esta situación, pero cuando sube Lenín Moreno se creía que él iba a continuar las políticas exactamente iguales como las venía manejando Rafael Correa, pero pues obviamente hubo un cambio de planes por las disputas que ellos mismos han tenido allí. Ahora, grupos terroristas de Colombia en el Foro de Sao Paulo. Yo quiero que tengamos en cuenta el presente antecedente. El 27 de mayo del 96, el entonces cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, Luis Edgar de Villasilva, participó en representación del secretariado de las FARC. El secretariado es el máximo estamento de dirección que tenía esa organización terrorista, en el Foro de Sao Paulo, que fue celebrado en ese momento en El Salvador, y leyó un mensaje del máximo cabecilla de esa organización terrorista, alias Manuel Marulanda Vélez, o alias
tiro fijo. Ya para el 2005, el Partido de los Trabajadores no le permitió a las FARC participar más en el foro, más como por una situación de, digámoslo así, de apariencias, ¿no? Sin embargo, tuvieron el apoyo para participar en otras organizaciones, también miembros del Foro de Sao Paulo, mediante la denominada Coordinadora Guerrillera, perdón, Coordinadora Continental Bolivariana. Bien o mal, el Foro de Sao Paulo ha tratado de mantener las apariencias, y cuando han ido grupos terroristas en un inicio, o sea, estoy hablando 5 o 6 años después de conformado el Foro de Sao Paulo, era bien visto a nivel internacional, pero cuando comienzan a catalogar ciertas organizaciones como FARC y ELN como grupos terroristas, por mantener las apariencias, ellos tratan como de decirle, venga, no vengan, o mande un delegado, pero esté como escondidito, no se muestre mucho para que nos escuche y tal, como que no se comprometa mucho porque pueden colocar en tela de juicio nuestro foro. Pero realmente uno mira que el mismo Foro de Sao Paulo se ha encargado de reivindicar y darle homenajes a estos cabecillas. Y por eso es que 12 años después, durante la celebración del foro en Montevideo, los asistentes rinden homenaje al terrorista Raúl Reyes, quien fuera abatido por las fuerzas militares de Colombia en suelo ecuatoriano. Eso se presentó en 1997. Yo creo que ustedes fueron conocedores acerca de esa operación que hacen las fuerzas militares de Colombia, en donde ubican al terrorista alias Raúl Reyes en suelo venezolano, aproximadamente a unos 3-4 kilómetros pasando la frontera hacia Ecuador, que posteriormente desencadena en un problema diplomático y político tremendo en toda América, y que eso conlleva a una cumbre en República Dominicana, en Santo Domingo, precedida por el expresidente en ese entonces, Leonel Fernández, también de izquierda, en donde se trata del punto de una invasión a suelo de otro país, y en donde el presidente Uribe, en ese momento gobernante de Colombia, explica la necesidad militar de haber hecho esa operación y de haber dado de baja a ese terrorista, por cuanto la necesidad era imperiosa por todo el terrorismo que este sujeto y que toda su organización hacían, no solo en la frontera con Colombia, sino también dentro de Colombia. Entonces, el Foro de Sao Paulo no tuvo ningún problema en rendirle homenaje, ¿sí? En rendirle homenaje con el minuto de silencio, con agachar la cabeza y demás. En pocas palabras, reivindican los grupos terroristas marxistas-leninistas. Y hay un componente fuerte acá, porque yo creo que todos ustedes lo saben, y es que las FARC llegó a ser el cartel de las drogas más poderoso y más importante del mundo. Se habla de que ellos llegaron a recoger aproximadamente 1.500 millones de dólares producto del narcotráfico, en donde ellos prácticamente trabajaban o participaban de toda la cadena de producción. Trabajaban en la siembra, en la cosecha, trabajaban en la confección de la droga como tal y trabajaban también en la distribución en los diferentes países, hicieron nexos con carteles mexicanos y demás. Sin embargo, el Foro de Sao Paulo los reivindicaba como luchadores sociales. Entonces, es un cinismo tremendo que han tenido estos grupos dentro del Foro de Sao Paulo. Las FARC posteriormente, y creo que todos lo hemos conocido, cuando se hacen los acuerdos de La Habana en el 2017, pues se dividen en dos grupos. El grupo que no se quiere convertir en movimiento político, que no quiere entregar a las armas, por consiguiente se convierte en unas disidencias, que se dedican plenamente al narcotráfico y que actualmente las tenemos en este país. Y tenemos ahora sí el grupo político FARC, que se conoce como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Un grupo político que sale como consecuencia del desarrollo de los diálogos de La Habana, unos terroristas que pasan a ser congresistas, unos terroristas que no van a pagar un solo día de cárcel dentro de toda la cantidad de barbaridades que hicieron, porque las FARC cometieron asesinatos, cometieron secuestros, reclutaron menores de edad, niños entre los 10 y 15 años, niños que los colocaban como carne de cañón para que pelearan en contra del ejército, niños que fueron también abusados sexualmente, niñas de 12, 13 años que al ser violadas quedan embarazadas y las hacían abortar en las selvas de Colombia. En estos momentos, los congresistas de las FARC, terroristas de las FARC, están compareciendo ante la Justicia Especial de Paz acerca de todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Vamos a ver cuál es la verdad que van a contar realmente, porque seguramente se van a omitir a decir cosas muy sencillas o realmente cosas que no los vayan a afectar dentro del proceso que todavía como tal continúa. Pero es muy claro que las FARC, dividido en dos, el grupo político que está en el Congreso y unas disidencias de las FARC dedicadas al narcotráfico, dan a entender de que están enemistadas, de que realmente no están conectadas. Pero aquí ya tuvimos un ejemplo claro y es con Jesús Santrich, un cabecilla que se desempeñaba como congresista por los acuerdos de La Habana y que se descubrió
de que se encontraban negociando drogas con los carteles de la mafia en México, por medio de unas grabaciones y un trabajo que efectúa la DEA en Colombia. Entonces la condición era de que estos cabecillas, después de la firma de los acuerdos de La Habana o del proceso de paz, si delinquían, automáticamente se iban a la cárcel. ¿Qué ocurre? Que este señor se le comprueba que efectivamente, estaba negociando droga con los carteles de México, automáticamente los Estados Unidos tratan de gestionar una extradición de él, pero las cortes colombianas, que están bastante ideologizadas, trataron de darle el beneficio a él para que efectivamente no estuviera en la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que se fuga. Y en estos momentos Jesús Santrich, que era el congresista por los acuerdos de La Habana, pasa a conformar las disidencias de las FARC, dedicado totalmente al narcotráfico. En cuanto al ELN, pues ellos participaban también en los foros, aunque el Partido de los Trabajadores de Brasil pues negaba que hubieran sido miembros como tal. Pero las organizaciones y miembros del Foro de Sao Paulo no les dan el calificativo de terroristas. O sea, el 95% de los países del mundo calificaron de terroristas a raíz del 11 de septiembre y del acto terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de allí se le catalogó a las FARC, al ELN y a diferentes grupos terroristas de Sudamérica como terroristas, como lo que son realmente. El Foro de Sao Paulo los ve todavía como luchadores sociales. Bueno, vamos a pasar ahora al socialismo del siglo XXI, que también nosotros lo hemos escuchado bastante y que tiene bastante relación, obviamente, con Venezuela, porque uno de sus megáfonos en América ha sido Hugo Chávez, ¿no? En cuanto al socialismo del siglo XXI, que en cierta forma es un pilar de lo que se maneja dentro del Foro de Sao Paulo. Pero decimos inicialmente que este concepto viene de un sociólogo alemán, Dietrich Stephan, que comienza a configurarlo en 1996 y que surge como una reflexión al socialismo soviético del siglo XX. En pocas palabras, venga, miremos qué fue lo que pasó con el socialismo y el comunismo en la Unión Soviética, cuáles fueron los errores que se cometieron, y si se cometieron estos errores, vamos a tratar de ¿qué? De solucionarlo, vamos a tratar de darle un giro para tratar de establecer un nuevo socialismo que no sea como el anterior, sino un socialismo prácticamente nuevo, corregido de las observaciones anteriores para que realmente pueda pegar en cada país de Latinoamérica. Y este se difunde el 30 de enero del 2005 en el quinto Foro Social Mundial, y pues su principal vocero fue el presidente de Venezuela en ese entonces, Hugo Chávez Frías. Ese es el que, como tal, le da megáfono a esto del socialismo del siglo XXI, tratando de decir de que el socialismo que había en la Unión Soviética tenía muchísimos errores, pero que el socialismo del siglo XXI es aquel que los va a llevar a la victoria y que realmente va a traer justicia social. En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez señaló pues, que para llegar a ese socialismo habría una etapa de transición que denominaría democracia revolucionaria. Y es que es muy claro que Chávez, cuando sube al poder, él comienza a hacer una transición muy suave, una transición muy suave. Él no decía muy de frente, antes de que ganara las elecciones o cuando estaba de candidato, que él era socialista o que a él le gustaban algunas ideas comunistas. Él trataba de colocarse como en el centro porque obviamente necesitaba captar votos en la población. Y esta transición llamada democracia revolucionaria es cuando comienza poco a poco a hablarle a los venezolanos acerca de las bondades de un socialismo nuevo, no como el socialismo que había en la Unión Soviética, un socialismo despiadado, un socialismo déspota, totalitario, no, un socialismo diferente que podría mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Obviamente, pues esas eran las palabras de él y realmente pudimos ver todo lo contrario. Aquí hay una parte que extracté directamente de un discurso que precisamente dio, y él decía: hemos asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. Increíblemente, pues yo creo que no hemos conocido o no hay un antecedente de un país socialista que reúne estas virtudes: solidaridad, fraternidad, amor, libertad o igualdad. Y si hay igualdad, son todos pobres, o sea, todos iguales. De igual forma, ¿qué agregó? Debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día. Llegaba a pensar en un capitalismo con rostro humano, un capitalismo social, una tercera vía entre socialismo y capitalismo. El paso de los años me convenció que un capitalismo humano es una contradicción en sí mismo. O sea, él desde un principio sabía que no iba a implementar medidas capitalistas, que no le iba a apostar al libre mercado, que no le iba a apostar a la libertad como tal,
que le iba a apostar ¿a qué? Al colectivismo, que es lo que normalmente el socialismo y el comunismo manejan como tal, pero él siempre lo tuvo claro desde un principio, pero vuelvo y repito, logró ganar las elecciones por cuanto venían gobiernos, digámoslo así, de derecha en Venezuela, donde se han presentado situaciones de corrupción, y en cierta forma el pueblo venezolano, con ese discurso que tenía Hugo Chávez, fue captado fácilmente y votaron por él para que se convirtiera en presidente de ese país. ¿Qué decía él? Yo no soy socialista, ¿sí? Lo dijo Chávez, lo dijo de igual forma también Fidel Castro antes de asumir el mando, y lo reemplazaron por un discurso humanista con el que lograron captar la simpatía de muchos. Y es muy triste que en cierta forma ellos se han adueñado de esa palabra, que es la palabra solidaridad, que es una virtud humana como tal, pero resulta que la virtud humana la tenemos todos los seres humanos, pero ellos se adueñaron de eso, o sea, realmente la izquierda es solidaria, de allá para otro lado, efectivamente, no hay solidaridad, sencillamente hay egoísmo, hay despotismo y sencillamente hay opresión por parte de los capitalismos o por parte del capitalismo, pero se adueñaron del discurso o de la palabra solidaridad y la tomaron para ellos y hoy día todo el mundo lo cree, en especial la juventud. Sin embargo, ya en el poder, ambos declararon y demostraron ser socialistas. Y en el 2005, tras el triunfo de Rafael Correa en Ecuador, se empieza a consolidar el proyecto y el término de socialismo del siglo XXI, ya como una plataforma continental incrustada dentro del Foro de Sao Paulo, que busca acabar con el imperialismo de los Estados Unidos. ¿A qué llevó el socialismo del siglo XXI? Pues primero que todo a la quiebra de la economía venezolana, que obviamente fue un proceso lento, pero que a lo último se pudo dar o que ellos terminaron haciéndolo. Se dio un proceso de nacionalización de todas las empresas. Yo creo que ustedes recuerdan esos videos en donde salía Chávez allá en Caracas y le preguntaba, él decía, vea, allí qué es lo que hay. Y decía, no, allá hay un negocio, una joyería, exprópiese. Luego le decía, venga, ¿y allá qué es lo que hay? No, allá hay una papelería, exprópiese. Comenzó a expropiar. Ahora, uno dijera, expropió empresas grandes, pero no, también expropió pymes, pequeñas y medianas empresas, negocios pequeños, y prácticamente lo que hizo fue que alejó a los inversionistas que en algún momento tenían en mente llegar a Venezuela para poder hacer empresa e invertir, pero también alejaron a aquellos que tenían empresas y que lograron venderlas o lograron escapar con cierto capital o ciertos recursos para que no fueran expropiados por Hugo Chávez. Y obviamente esto en qué desencadenó, en toda esta expropiación y nacionalización, porque es típico del socialismo y del comunismo el control de todos los medios de producción, pues sencillamente lograron de que el tejido productivo de Venezuela se destruyera totalmente. Totalmente es totalmente. Entonces, digamos que esto fue una de las grandes equivocaciones que Hugo Chávez pudo hacer. La producción petrolera, es increíble, perdón, la producción petrolera llega a bajar a 1.400.000 barriles diarios. Venezuela llegó a sacar diariamente 4 millones de barriles. Para el año 2006, para el año 2010 comienza a bajar la producción a 1.400.000 barriles diarios y posteriormente, o en este momento actual, y a raíz de la coyuntura de la baja del petróleo en el 2014, en estos momentos Venezuela está sacando 700.000 barriles. Incluso Colombia, que no es una superpotencia petrolera, está sacando 100.000 barriles más que Venezuela, 800.000 barriles diarios aproximadamente. Venezuela, 700.000 barriles diarios, después de estar manejando prácticamente 4 millones diarios como tal. Perdió los medios para cumplir las promesas de un pueblo cada mes dependiente del Estado. Ustedes se imaginan una empresa expropiada, empresas de leche que tenían 200 empleados, expropiadas por Chávez, en donde Chávez colocaba su camarilla, sus amigos, sus familiares o generales corruptos de sus fuerzas militares a administrar esas grandes empresas. Obviamente personas sin ningún conocimiento técnico, sin ningún conocimiento profesional que hicieron, pues sencillamente administraron mal. Y como administraron mal, porque no solo fue una mala administración, fue el saqueo de esas empresas. Las robaban, las desvalijaban y a lo último, ¿qué pasaba con esas empresas? Quebraban. Y cuando quebraban esas empresas, automáticamente al otro día habían 200 desempleados. Por eso el tejido productivo de Venezuela está totalmente destruido, con unas tasas de desempleo altísimas. Y tasas de desempleo altísimas producto de ¿qué? De esta expropiación. Ya nadie obviamente quiere invertir en Venezuela, pues porque obviamente
no se va a llegar a ningún lado. Y la gente obviamente buscando soluciones a esto. En estos momentos el venezolano cada vez es más dependiente del Estado. El Estado papá es el que le suministra absolutamente todo. La pobreza pasó de un 48% a un 87% en este momento. Y el 63%, estas son algunas de las estadísticas, hay muchísimas, pero creo que trae las más importantes para mí. El Coronel, 63, coronel, disculpe señor. que lo interrumpa. ¿Qué le parece si nos tomamos unos 5 minutos para estirar las piernas, tomarnos un poquito de agua, tomarnos un cafecito y Sí, regresamos claro. en unos 5 minutos de nuevo? Les pido por favor a nuestros invitados que están participando que no se retiren, pueden ir a tomarse el cafecito, pueden ir a tomar el vasito de agua y estamos acá, nos mantenemos siempre conectados, pero pueden, vamos a esperar unos 5 minutos mientras cada uno de ustedes se toma ese break. Perfecto. Gracias, coronel. Ya casi estamos de regreso. Bueno, muy bien. Estamos de regreso para continuar adelante con este conversatorio de esta noche. Coronel, ¿usted puede continuar con la presentación? Vamos a ver si tenemos al coronel conectado. Coronel, por ahí lo veo, está con el micrófono apagado. Vamos a darle un tiempito que el coronel regrese. Presentación, sí. Perfectamente bien, Ok, coronel. perfecto. Adelante. Ok, gracias. Bueno, me pareció pertinente traer esta frase de una filósofa y escritora, Ayn Rand, que es una escritora estadounidense de origen ruso, amante de la libertad. Decía: no hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio, que es para el caso de lo que estamos viendo nosotros en aquellas naciones en donde se impuso el socialismo, digámoslo así, por medio de las urnas, porque es uno de los objetivos que maneja el Foro de Sao Paulo como tal, pero obviamente con una cantidad de mentiras y de cosas, tratando obviamente de llamar la atención de las personas. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que son el último encuentro que se realizó del Foro de Sao Paulo. Fue la edición 25 que se desarrolló en Caracas, se desarrolló el año pasado, y prácticamente esta presentación o el lema que ellos manejaron era: por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, unidad, lucha, batalla y victoria, toda la carreta que ustedes ya de pronto conocen allí. Y obviamente este encuentro trajo muchos partidos y movimientos de izquierda de Latinoamérica, pero también hubo alguna participación virtual o incluso saludos por parte de movimientos y grupos internacionales que lo vamos a ver más adelante también. Pero en este encuentro se enfatizó mucho hacia la parte de los afrodescendientes, los jóvenes, las mujeres, los parlamentarios y lo que tiene que ver con los pueblos originarios, perdón, y como tal las etnias de toda Latinoamérica y el Caribe. Dentro del foro, como les decía a ustedes, se presentan unos saludos, ¿no?
saludamos al Foro de Sao Paulo, les deseamos que tengan una muy buena participación, tal. En ese caso, hubo saludos por parte del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana, un partido de centro izquierda, el Partido Rusia Justa de la República Federal de Rusia, partido de izquierda también, o de los rezagos que quedaba del comunismo anterior antes de 1989, el Partido Socialista Brasilero, el Consejo Nacional de Comités Populares de Martinica, el Movimiento Patria para Todos, República Dominicana, el Partido Comunista de Canadá, que es un partido marxista-leninista, y aquí hay que entender que en Estados Unidos hay comunistas y en Canadá también hay comunistas y hay partidos comunistas como tal que no han sido ilegalizados y que como tal tienen sus movimientos y se pueden mover sin ningún inconveniente. Y el Movimiento Nacional Popular de Libia, en Oriente Medio. Digamos que estos fueron los saludos internacionales que recibió este 25º encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Caracas, Venezuela. Me quiero centrar en la parte de las juventudes porque es que el Foro de Sao Paulo ha tenido bastante lineamientos con referencia a la juventud latinoamericana. Y es obvio que lo hagan de esa forma y es obvio que lo hagan así. Y se enfrascan muchísimo en los jóvenes porque al fin y al cabo son el futuro de los diferentes países y porque en cierta forma son más manipulables ideológicamente y pueden que ellos logren los intereses que el mismo Foro de Sao Paulo o sus mismos partidos de izquierda ubicados en sus países pretenden hacer con ellos. Entonces trataron muchos puntos, hicieron mesas de trabajo y dentro de la reunión o el encuentro que tuvieron las juventudes, pues trataron los siguientes temas. Primero que todo, como siempre, y también lo hacen los afrodescendientes, las etnias, los feministas, la agenda LGTB y demás, un rechazo de la injerencia del imperialismo contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Acusan a los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Perú de aplicar políticas neoliberales, xenófobas, racistas y aporofóbicas. En pocas palabras, el rechazo hacia los pobres, que es lo que ellos como tal vienen planteando. Ahora, ustedes observan acá que aquí menciono a Argentina. Este foro se desarrolló en julio del año pasado. Actualmente en Argentina, en ese momento se encontraba Macri, un gobierno de derecha. Entonces, como tal, acusan a estos gobiernos de promover estas ideas. Obviamente es lo que ellos dicen. Reivindican nuevamente el papel de Fidel Castro en la Revolución Cubana y el de Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana. Y hay que entender que el Foro de Sao Paulo siempre y radicalmente se van a identificar con estas dos revoluciones, así sean un desastre. Revoluciones que han traído hambre, que han traído miseria, que han traído pobreza, sin embargo las siguen reivindicando y es increíble cómo ese poder de convencimiento lo tienen hacia los jóvenes que todavía creen que en estos dos países la revolución sigue creciendo o la revolución sigue en camino para formarse. ¿Qué más trataron? Reafirmar la legalidad y legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así como de las diferentes instituciones del Estado venezolano. Y ustedes saben que el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra exiliado. O sea, prácticamente Nicolás Maduro tiene el control y el poder, valga la redundancia, de todos los poderes públicos de Venezuela. Ya no hay separación de poderes como hay en un país democrático. Él tiene el control de absolutamente todo. Sin embargo, ¿qué dicen los jóvenes? No, hay que respaldar a Nicolás Maduro porque eso es lo que a ellos obviamente les han metido. Rechazan la política de judicialización contra líderes y jóvenes en general que han participado en marchas y protestas. Y ustedes saben que normalmente las marchas y las protestas a nivel de Latinoamérica y el Caribe las hacen ¿quiénes? Las hacen los jóvenes, muchachos entre los 15 y 25 años aproximadamente. Y obviamente han rechazado este tipo de cosas. En el caso de Colombia, cuando se presentaron las propuestas de noviembre de 2019, donde tuvimos 3 muertos, y aproximadamente unos 150 heridos, obviamente hubo captura de vándalos que se encontraban ejerciendo la violencia, que se encontraban agrediendo a los policías, pero también agrediendo a personas que no participaban de las marchas y participaban de las protestas como tal. Y fueron capturados por la policía y como tal fueron judicializados. Obviamente, en estos foros, ¿qué pretenden ellos? Pues que los jóvenes no sean judicializados y que como tal sean respetados supuestamente en su libre decisión de expresarse en contra de un gobierno o de lo que ellos quieran llamar como tal. Aquí hubo algo muy característico y yo lo quise colocar aquí literalmente y es lo siguiente. Ellos decían, respaldamos la lucha de la juventud de Colombia por la paz con justicia social como principio y camino hacia el buen vivir en Colombia.
Suscribimos la exigencia del pueblo colombiano al respeto e implementación total con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la continuidad con el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y apertura de diálogo con el Ejército Popular de Liberación, que tiene una estructura muy pequeñita en norte de Santander, que realmente no es tan preponderante. Y exigimos el cumplimiento de los acuerdos del movimiento estudiantil y popular por el Estado colombiano. De igual forma hablan acerca de los dirigentes sociales asesinados en Colombia, después de la firma de los acuerdos, y los 400 amnistiados de las FARC que siguen hoy día presos. Y yo quiero que este punto lo quiero cortar en pedazos porque me parece que es interesante que lo analicemos. No solo en Colombia, en todos los movimientos de izquierda y en los movimientos y partidos políticos de izquierda han querido reivindicar la lucha de las FARC y como tal han querido justificar todas sus acciones terroristas cometidas no solo en Colombia, sino en países limítrofes con Colombia también. Les hablo de Brasil, les hablo del mismo Venezuela, de Perú, de Ecuador y de Panamá. Y siempre han querido reivindicar. Y hay un apoyo pleno y colegiado, digamos, del foro para que estos acuerdos de La Habana se den, porque allí realmente hay una total impunidad hacia estos terroristas, hacia estos cabecillas, y obviamente ellos quieren que ellos, como tal, sigan desarrollando su función política en el Congreso de la República. Pero ya hay informes y han salido muchos reportajes que se conocen de un vínculo que hay del movimiento FARC como del partido FARC como movimiento político con las disidencias de las FARC que no quisieron entregar las armas. Por eso a mí me parece que esa combinación de un movimiento político de izquierda con unas disidencias que están todavía en armas, dedicadas al narcotráfico, créanme que es una mezcla muy peligrosa. Hacíamos algunos análisis y decíamos que las FARC como movimiento político, con todo ese dinero que lograron ganar producto del narcotráfico, que fueron cientos de millones de dólares, perfectamente más adelante pueden ganar alcaldías, pueden ganar gobernaciones, pueden ganar consejos y pueden ganar asambleas por medio de la utilización de ese dinero, porque ellos todavía no han resarcido a las víctimas, que es uno de los puntos que se tratan en los acuerdos de La Habana, y ellos no han devuelto el dinero ni han entregado el dinero producto de todas las actividades delincuenciales que desarrollaron. Entonces, esa mezcla de FARC político con FARC disidencia realmente es muy peligrosa. Y en el Foro de Sao Paulo los jóvenes reivindican como tal los acuerdos de La Habana. Aquí se habla también, o ellos mencionan acerca de la muerte o el asesinato de 830 líderes sociales. Y miren, yo creo que nos quitemos ciertas dudas al respecto. Una vez termina los acuerdos de una vez se desarrolla el proceso de paz y se desarrollan los acuerdos de La Habana, lo que pasó fue que sí, las FARC se acogen a un proceso y se convierten en movimiento político, pero no solo quedaron disidencias de las FARC, todas aquellas áreas donde ellos delinquían prácticamente fueron vendidas a carteles, a estructuras de delincuencia común y organizada y siguieron delinquiendo. O sea, hoy en día tenemos más bandidos, más delincuentes, más narcotraficantes en las selvas y en el área rural de Colombia que anteriormente. Hoy en día hay muchos más. Y en estos momentos los asesinatos de líderes sociales, muchas investigaciones de la Fiscalía, ya ha salido por medios de comunicación, han sido vendetas o problemas entre las mismas organizaciones delincuenciales, o sea, entre los mismos carteles. Entonces, asesinan a un líder social, ¿no? El tipo tenía una organización para apoyo a las etnias o a los indígenas y de pronto lo mataban. Lo mató los paramilitares o lo mataron, incluso han sido tan atrevidos que le han echado la culpa a la fuerza pública o a las fuerzas militares y resulta que lo mató otra organización narcotraficante porque le debía un dinero. O sea, se han presentado situaciones así o incluso delitos pasionales. Líderes sociales, es que asesinaron al líder social X y resulta que lo mandó a matar la esposa porque le había sido infiel o cosas así por el estilo. Entonces, muchas de las muertes de estos líderes sociales han sido propiciados por los mismos carteles, por los mismos grupos de narcotraficantes que hay en la zona, porque es importante entender que para el narcotráfico el control territorial es fundamental y es elemental para poder mantener y continuar con el negocio como tal. Otros puntos que trataron allí. Digamos que en estas memorias del 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, estoy tratando lo que hablaron los jóvenes porque realmente es muy parecido a lo que hablaron las minorías, a lo que hablaron los afrodescendientes, a lo que hablaron las etnias. Más o menos son los mismos temas en común, que ellos manejan y que ellos estuvieron tratando en el desarrollo de ese foro. Otros puntos, tocaron temas internacionales. Reivindican la conformación de un Estado palestino y condenan las acciones del Estado de Israel y siempre será así. Siempre las organizaciones de izquierda
políticas y armadas comunistas y socialistas, marxistas-leninistas, no han querido al Estado de Israel. Siempre ha sido así y será una constante y así seguirá siendo. La autodeterminación de Cataluña y separación de España, ustedes saben que hace 2 años se presentó prácticamente un golpe de Estado donde en Cataluña pretendían la separación de Cataluña del resto de España y fueron capturados cada uno de los integrantes de este complot, digámoslo así, y fueron procesados y están siendo judicializados. Y esta autodeterminación de Cataluña en España viene siendo motivada ¿por quién? Por organizaciones de izquierda. En este momento en España gobierna la izquierda, gobierna el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con Pedro Sánchez, que es socialista, socialista light, digámoslo así, pero tiene como vicepresidente a Pablo Iglesias, un comunista, que ha reconocido ante los medios de comunicación que él es comunista. Y en cierta forma ellos le han venido dando un poco de aire al independentismo en Cataluña. Y en el foro de Sao Paulo obviamente le hacen eco para que esto pueda calar un poco más. Hablaban también de las prerrogativas para miembros de ETA, del grupo terrorista ETA en el País Vasco, y una supuesta represión en manos de la derecha. Y es increíble que en estos momentos ETA se ha configurado como movimiento político y hay unos grupos pequeñitos o unos partidos pequeñitos como Bildu, partidos políticos que vienen de ETA y que en estos momentos hicieron coalición con el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, en este momento prácticamente están gobernando con Pedro Sánchez. Por eso es que España, Dios no lo quiera, pero es un país que va hacia abajo, con una situación económica catastrófica y más con la situación de la pandemia, pero como tal la izquierda prácticamente tiene tomado a ese país. Y condenan también la intervención que ha sido objeto Siria por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de la OTAN, pero es más una especie como de guerra fría que hay entre Estados Unidos y Rusia por la hegemonía y el control del área que se ha venido presentando allí. Bueno, hay una declaración final en el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, y hablan ellos de la solidaridad mundial con la defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano, insisten en ese tema. Hablan de defender el CELAC, que es la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Yo les decía a ustedes que hay una cantidad de organizaciones pequeñitas, el CELAC, el Foro Social, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todas son de izquierda, aglutinan o movimientos y partidos políticos de izquierda o aglutinan líderes de izquierda que conforman estos grupos como tal, ¿listo? Conocer con rigor cómo opera la derecha internacional, regional y local en el continente. Y yo quiero detenerme aquí un poquito para hablar de esto, es porque aquí en Colombia tuvimos un presidente que se llama Álvaro Uribe Vélez, que es un presidente de un partido llamado Centro Democrático. Es un partido que se mueve en el espectro del centro hasta la derecha, y ha sido objeto de una persecución jurídica. A ver, a él lo intentaron matar casi 10 veces por parte de las FARC, estoy hablando en los años 90 y después del año 2000. Posteriormente trataron de ganarle en las urnas, pero ganó él en las urnas para presidente, prácticamente ha puesto 2 presidentes, si se le quiere llamar así, y ahora en estos momentos se encuentra detenido dentro de un proceso con una Corte Suprema de Justicia totalmente ideologizada, y que en cierta forma busca realmente es hacer caer a Álvaro Uribe Vélez. O sea, en estos momentos, y en el Foro de Sao Paulo no lo hablan. O sea, en el Foro de Sao Paulo no dicen, queremos acabar con Uribe, queremos neutralizar a Uribe. No lo dicen, pero ellos tienen claro que si Colombia no ha caído en manos de la izquierda recalcitrante y radical que existe en Latinoamérica, no ha caído es porque Álvaro Uribe Vélez se ha puesto en medio, y por tal motivo no ha ocurrido esto. Hablan también, y lo dicen ellos de la siguiente forma: enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha. Así lo evidencian los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como los de Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, en ese entonces, porque hoy en día está Alberto Fernández, Lenín Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras, que destruyen la democracia y los derechos sociales conquistados. Y aquí ha habido un trabajo muy importante que no hay que desconocer y que desafortunadamente ha tenido cierta influencia, y es el trabajo que vienen haciendo con los jóvenes de todo Latinoamérica. Vuelvo y repito, uno observa las marchas y las protestas que se dieron no solo en Colombia, sino que se dieron en Chile, que se dieron en Brasil también, que se dieron en Ecuador, que se dieron en República Dominicana y obviamente en Colombia, y realmente se observaba que el grueso de estas marchas y de estas protestas eran realizados por jóvenes, jóvenes que desafortunadamente están siendo tomados por estas tendencias ideológicas, y parece que no leen, parece que no conocen el pasado, que no lo estudian,
y se dejan llevar de este tipo de mensajes que obviamente ha calado en la mentalidad de ellos y que hay que insistirles y hablarles de que efectivamente este tipo de movimientos no han traído ningún progreso ni en América ni en el mundo, y ellos deben conocer esto. Hay que hablarles mucho sobre este tema. Condenar enérgicamente el genocidio permanente que comete la ultraderecha gobernante en Colombia contra toda expresión organizada, social y popular. Hablábamos de los asesinatos de líderes sociales, algunos líderes sociales, pero también algunos dedicados al negocio del narcotráfico con carteles plenamente organizados. Hablaban también de la libertad de Simón Trinidad y los exguerrilleros que todavía continúan en las cárceles. Simón Trinidad fue un terrorista de las FARC, que hacía parte del Estado Mayor Central de las FARC, que fue capturado en el año 2003. En el año 2003, prácticamente, sí, el año 2003 fue capturado en Ecuador. En ese entonces, el gobierno de Ecuador no era precedido por Rafael Correa, era un gobierno de derecha y obviamente se pudo hacer esa coordinación para la captura. Actualmente este sujeto fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y se encuentra purgando una pena de 25 años de cárcel. En el Foro de Sao Paulo es la hora que todavía exigen que Simón Trinidad sea liberado. Exigir al gobierno colombiano el cumplimiento integral de los acuerdos de paz, que son vitales para asegurar en nuestro continente siga siendo una zona de paz. Realmente, si bien es cierto, el Foro de Sao Paulo busca que el poder se llegue al poder por medio de las urnas, por medio de la democracia, pero ellos siguen, vuelvo y repito, reivindicando las acciones que en el pasado hacían las FARC. Y el cinismo de ellos es total. Saben que eran terroristas, que secuestraron, que mataron, que reclutaron niños, que estaban dedicados al negocio del narcotráfico y sin embargo hoy día todavía lo siguen reivindicando. Y de verdad eso es una cachetada a todas las víctimas que para el caso de Colombia han habido producto del terrorismo que hizo tanto las FARC como el ELN. Antes de pasar a unas conclusiones, de pronto para no pasarme a otra presentación que tengo, y sí quisiera también redondear un poco esto, y es que el Foro de Sao Paulo también ha querido trabajar mucho las minorías. Yo cuando hablo de minorías hablo de lo que tiene que ver con la agenda feminista, lo que tiene que ver con la agenda LGTBI, lo que tiene que ver también con la agenda indigenista, lo que tiene que ver con la agenda del medio ambiente y de protección de los animales. No sé si ustedes recuerdan de pronto que antes de la caída del muro de Berlín, incluso algunos años atrás, la base del comunismo y la base del socialismo como tal eran los obreros y eran los campesinos. Digámoslo que el mismo símbolo de la hoz y el martillo, el mismo símbolo del Partido Comunista a nivel mundial es la hoz que representa a los campesinos y el martillo que representa a los trabajadores. A medida que se va presentando esta globalización, cae la Unión Soviética y realmente hay una expansión, digamos, del libre mercado y de la libertad, pues muchos trabajadores y campesinos ven de que ellos también tienen oportunidad de generar ingresos y de ganar dinero por medio de esa libertad que les ofrece el sistema. Entonces ya ellos comienzan como a salirse en un poco de ese libreto del Partido Comunista o del comunismo, porque ellos ven que dentro del capitalismo encuentran ciertas formas de vida que pueden ser mejores para ellos y en donde pueden tener un estado de bienestar. Ahora, aquí tampoco no quiero yo decir que es que el capitalismo es la panacea. El capitalismo tiene muchísimos errores, pero yo prefiero quedarme con los errores del capitalismo y no quedarme con lo que me promete el socialismo. Entonces, el capitalismo tiene errores, sí, los tiene, pero obviamente es mucho mejor que lo que promete o lo que dice el comunismo y el socialismo. Entonces, al ver que el comunismo y el socialismo se quedan sin esa base, que son los trabajadores y los campesinos, comienzan a tomar las minorías. Entonces, todas estas banderas de las minorías las tomaron para sí, y en estos momentos es muy claro que muchas de estas minorías y agendas son lideradas por la izquierda. Por eso es normal ver cuando hay una marcha de la agenda LGTBI, sale la bandera del arco iris, que está bien, ellos buscan también ser reivindicados y yo no tengo ningún problema con eso, pero detrás hay una bandera del arco iris y en el centro el logo o el símbolo de la hoz y el martillo del Partido Comunista. Entonces ahí es donde uno dice, realmente a ellos no les importa que sean reivindicados sus derechos como agenda LGTB, realmente lo que les importa es la ideología. Y otro ejemplo que tenemos muy claro en Colombia y que lo hemos conocido es con la agenda del medio ambiente o la agenda ambientalista. Aquí tenemos unas ONGs de izquierda que se hacen llamar defensoras del medio ambiente y lo más curioso es que cuando el ELN, o sea, el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo terrorista, es un grupo que nació en Cuba prácticamente, nació en 1964, ellos han tenido desde hace 30 años
dentro de sus actos terroristas, volar un oleoducto que atraviesa media Colombia. Cuando han volado ese oleoducto con explosivos, ¿qué ha ocurrido? Han hecho ecocidios, han dañado los ecosistemas alrededor de todo el oleoducto donde lo han explotado, donde lo han volado. Mire, han habido más de 800 voladuras del oleoducto con una contaminación que ustedes no se imaginan. ¿Ustedes creen que estas organizaciones, ONGs ambientales proclives a la izquierda, se manifiestan al respecto? No lo hacen. No lo Coronel, hacen. Señor. Coronel, disculpe que le interrumpa, tenemos 5 minutos más para su No, ya exposición que que ha estado, déjeme adelantarle, felicitarlo, que ha estado excelente y muy interesante. Sin embargo, queremos darle oportunidad también a los invitados para que le puedan hacer algunas preguntas que están en este momento en el chat. Gracias, le agradezco. Ya voy a terminar. Pero cuando ha habido algún desacierto por parte de alguna petrolera colombiana, en donde ha habido de pronto algún daño ambiental por un error técnico o algo, automáticamente esas ONGs ambientalistas le caen al Estado, le caen a la empresa. Pero cuando el ELN vuela el oleoducto, 800 veces vuelvo y repito, no dicen absolutamente nada. Agendas totalmente ideologizadas, que lo que menos les importa son los LGTB, lo que menos les importa es el medio ambiente, lo que menos les importa son los animales, lo que menos les importa son los indígenas. Sencillamente es la ideologización de estas minorías para poder lograr un objetivo común, que es el triunfo del socialismo y del comunismo, que es lo que ellos siempre persiguen. Vamos a ver unas conclusiones rápidas. Apoyo de políticas socialistas y comunistas para atacar la hegemonía del imperio, o sea, ellos continúan en esta lucha dentro de este desarrollo. Cuentan con la capacidad de desestabilizar las democracias mediante la protesta social, logrando aglutinar diferentes actores de la sociedad civil. Pudimos ver la destrucción del metro en Santiago de Chile y en Valparaíso. 300 millones de dólares en pérdidas. Una cosa, o sea, yo cuando vi las fotografías y las imágenes del metro destruido, Dios mío, yo la verdad no lo creía. Pareciera que hubiera caído una bomba nuclear allá. Y estuvo muy fuerte estas protestas con muertos, con heridos y con una cantidad de cosas. Sigue vigente el objeto de exacerbar los ánimos de las minorías, utilizándolas como un medio de lucha, no por su condición, sino en beneficio de la ideología, como lo comentaba anteriormente. Y una estrategia vigente de vincular más movimientos a su organización, o sea, al foro, que ayuden a mostrar una aparente fuerza política. De igual forma, existe una clara alianza con el progresismo europeo, porque es que ahorita nos hablan mucho de que, ay, yo soy progresista. Aquí en Colombia tenemos a Gustavo Petro, un líder de izquierda de un movimiento que llama Colombia Humana, y él dice que él es progresista, y en Europa ahorita todo el mundo es progresista. El progresismo es la careta del socialismo. Sí, hay que entender eso, ese es el nuevo nombre, es que somos progresistas. Progresistas no, son socialistas, lo que pasa es que no lo dicen como muy de frente a veces porque de pronto ciertos sectores le pueden caer encima, pero como tal, esa es la careta que tiene el socialismo y el comunismo. La destrucción de la identidad y cultura iberoamericana mediante el uso de preceptos de corte socialista y nacionalista. En pocas palabras, acabar con la identidad que cada país puede tener. Y yo les quiero recordar a ustedes también que un partido comunista de un país tiene sentido de pertenencia es hacia el comunismo, no hacia los símbolos patrios de su propia nación. Y eso hay que tenerlo muy claro. Su devoción de un comunista, de una persona del partido, es hacia su bandera, hacia la hoz y el martillo, hacia los ejemplos de países que han manejado el comunismo como tal. Pero sus símbolos patrios no les importan. Incluso ejemplos como los que ocurría en la Unión Soviética o como ocurre en Corea del Norte o en otras partes, en donde destruyen su nacionalismo para que el comunismo pueda aflorar como tal, como una doctrina instaurada dentro del país. Y tienen la capacidad mediante la guerra jurídica y la propaganda de desprestigiar la imagen de instituciones, así como de personas que no pertenecen a su espectro ideológico. El ejército de Colombia tiene unos ataques tremendos por parte de la izquierda, tratando de desprestigiarlas, porque todos somos conscientes que los grandes resultados contra terroristas de las FARC y del ELN, obviamente las ha dado el Ejército Nacional, y el Ejército Nacional de Colombia es uno de los ejércitos más profesionales que hay en el mundo, inclusive. Entonces siempre la izquierda va a estar detrás allí, haciendo propaganda negra, desprestigiando las fuerzas militares, porque obviamente las fuerzas militares, sobre ellas es que realmente ha recaído la base de la democracia, y que los terroristas de las FARC pues no hayan logrado su tan anhelada toma del poder por la vía de las armas, lo cual era obviamente bastante difícil. Bueno, yo creo, don Julio, que esta es la presentación y las conclusiones. Yo les agradezco mucho por todo. Bueno, Raúl, buenas noches. Agradecerle pues por la presentación, como decía don Julio hace un momento.
muy excelsa, muy profesional, muy clara. Yo creo que para las personas que no tenían conocimiento acerca de qué es el Foro de Sao Paulo y qué es el socialismo del siglo XXI, ya les quedó perfectamente claro. Sin embargo, pues tenemos unas preguntas, Raúl, que quiero formularle para que usted les dé respuesta. Como primera medida, el señor Didier Zamora Fernández. Esperen un momentito. Hijo. Henry, ¿me Didier escucha? Zamora Fernández nos manifiesta la siguiente pregunta. ¿De qué desigualdad hablan los partidos progresistas? Pues ellos hablan de una desigualdad en que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Resulta que ni matemáticamente ni económicamente eso está comprobado. La desigualdad es algo innato en el ser humano. O sea, no somos iguales todos. Si Henry es más pilo que yo, más inteligente que yo, y es mejor para los negocios, pues muy seguramente Henry va a poder obtener una mayor calidad de vida porque es más inteligente que yo, sencillamente. Y de pronto yo no soy tan inteligente, por colocar un ejemplo. Entonces él va a tener una mayor calidad de vida porque va a poder tener un poquito más de dinero y va a poder tener una mayor capacidad de tener algo más de bienestar. Entonces realmente el tema de la desigualdad sencillamente lo que busca es generar conflicto, una lucha de clases, una lucha entre las diferentes clases sociales, pero realmente la idea no es acabar con la desigualdad, la idea es acabar con la pobreza. Eso es lo que realmente sí afecta a la gente, la pobreza, no la desigualdad. Siempre seremos desiguales y siempre tendremos ambiciones de cada vez tener más, y yo creo que eso es innato en el ser humano. Entonces yo creo que, pero sin embargo es un tema que ellos lo manejan muy bien y obviamente les ha dado resultado, porque muchas de las marchas y protestas del año pasado se basaron en ¿qué? En el tema de la desigualdad. Alguien colocaba un ejemplo, miren, un tipo, un chileno, que ha escrito varios libros relacionados a la parte de la economía y la liberalización del mercado, él decía que si a cada persona de un país, por colocar un ejemplo, le dieran 100 millones de pesos, a cada persona de un país le dieran 100 millones de pesos, estamos hablando incluso ricos y pobres o como sea, cada uno 100 millones de pesos, pues la desigualdad va a continuar. O sea, vamos a seguir siendo desiguales, ¿sí? Claro, vamos a tener más, pero seguiremos siendo desiguales. Lo que pasa es que la izquierda maneja el discurso de que la desigualdad se maneja es quitándole a los ricos para darle a los pobres y que todos seamos iguales. Incluso si eso llegara a ocurrir, a lo último, los pobres continuarían siendo pobres y los ricos volverían a ser ricos porque ellos saben dónde está el dinero. Aquí lo que hay que acabar es la pobreza, definitivamente, no la desigualdad. Incluso las tasas de desigualdad a nivel mundial, al igual que la pobreza, han disminuido. ¿Por qué? Por la globalización. ¿Gracias a qué? Al libre mercado. ¿Mm? Gracias, Henry. Bueno, Raúl, mire, el señor Neftalí Rojas Rivera nos hace la siguiente pregunta, o dos preguntas en una. La influencia de Rusia en el foro y segundo, ¿por qué funciona la doctrina moderna del comunismo en Rusia y China? Pues realmente el saludo que le dieron en el foro de Sao Paulo del 25º encuentro celebrado en Caracas, no, pues no lo hizo el gobierno de Rusia primeramente. Lo hizo fue un movimiento político que es de izquierda y que es legal en Rusia, ¿sí? Que es legal en Rusia y le mandó el saludo. Seguramente es un movimiento político que tiene sus seguidores, no creo que sean muchos tampoco, porque si bien es cierto, la Unión Soviética fue un sistema, manejó un sistema comunista y socialista que realmente les trajo muchos problemas, o sea que ese movimiento como tal que le da el saludo no está en representación del gobierno de Rusia, ¿no? Entonces, digamos que es ya a monto propio del movimiento político que lo quiere hacer. Y en este momento Rusia está abrazando el capitalismo. O sea, Rusia abraza el capitalismo, abraza el libre mercado. ¿Y por qué lo hace? Pues porque tuvieron la experiencia de la Unión Soviética en donde se dieron cuenta que ellos debían crecer económicamente para poderse convertir en una potencia. Y en estos momentos Rusia es una gran nación, es un país prácticamente capitalista. La China tiene un modelo político comunista, pero económicamente manejan el libre mercado y es una nación también muy importante en este aspecto, pero ellos todavía mantienen los cimientos políticos del comunismo, pero económicamente son
capitalistas, que me parece que ha sido algo muy inteligente de parte de ellos. Miren, la China hace aproximadamente, durante la revolución cultural de Mao Zedong, había un 80% de pobres. En el momento, después de los 60, después de los 70, cuando comienzan a abrirse al mercado, esa brecha la bajaron al 20%, 15%. ¿Gracias a qué? Gracias al libre mercado. Entonces, sistema político comunista, sistema económico capitalista, que es lo que actualmente existe en la China. Bueno, gracias Raúl. La siguiente pregunta nos la hace el señor Iván Franco desde la ciudad de Ibagué, en Colombia. ¿A qué cree usted que se deba la disminución del poder gubernamental en Latinoamérica? Ya que como usted nos mostraba, hace aproximadamente 15 años casi toda Latinoamérica estaba bajo el control de la izquierda. O sea, la gobernabilidad, que se haya perdido la gobernabilidad o algo así. A ver, Ley, ¿a qué cree usted que se deba la disminución del poder gubernamental en Latinoamérica? Ya que como usted nos mostraba, hace aproximadamente 15 años casi toda Latinoamérica estaba bajo el control de la izquierda. Bueno, bueno, creo entenderle la pregunta. Yo creo que pudimos ver en las ayudas que a partir del 2002 hasta el 2010 más o menos, fue una década donde prácticamente todos los presidentes de Latinoamérica eran de izquierda. Y bueno, ¿por qué la siguiente década esto cambió? Por el ejemplo de Venezuela. Realmente el ejemplo de Venezuela fue prácticamente lo que hizo que muchos países dijeran, incluido Colombia, uy, no, por esta línea no podemos seguir. Si seguimos por esta línea, vamos a terminar como Venezuela. Y ese es un temor que hemos tenido nosotros aquí en Colombia, más porque tenemos a Venezuela aquí al lado de nosotros. Aquí tenemos 1.200.000 venezolanos refugiados. Se vinieron de Venezuela para Colombia y los tenemos acá, y eso ha generado una crisis humanitaria importante aquí en Colombia. Pero como tal, la misma gente se ha dado cuenta que la izquierda realmente no promete nada, realmente no garantiza que haya un desarrollo y un progreso en una nación. Y en estos momentos, como les mostraba yo en el mapa, hace 20 años, todo el mapa rojo. Y hoy en día ve algunos países de rojo, pero la gran mayoría están siendo gobernados por presidentes de centro o de derecha. Obviamente la corrupción es en todos lados, la corrupción es de izquierda, la corrupción es de derecha, y eso hay que tenerlo claro. Ustedes dirán, bueno, pero es que aquí Raúl defiende a capa y espada el capitalismo, todo esto, pero realmente sí lo puedo defender. Yo prefiero 1000 veces estar anclado en un modelo capitalista, en un modelo socialista que ha generado tanta miseria y tanta hambre y tanto dolor. Pero como tal, eso es lo que ha generado que hayan habido cambios políticos en la región, y es precisamente por el ejemplo de Venezuela, que ha sido desastroso. Bueno, muy bien. El señor Nespalí Rojas Rivera pregunta, ¿este movimiento comunista moderno ha fracasado o sigue latente su potencial de inestabilizar las naciones en Latinoamérica? Pues es que es muy fácil. Es que ahorita uno ve que el Foro de Sao Paulo lo conforman partidos comunistas de sus países, pero son partidos que incluso algunos no tienen personería jurídica. Ahora ya se cambiaron la careta, ahora le llaman progresismo, ¿sí? Entonces, aquellos comunistas recalcitrantes de hace 20, 30, 40 años, hoy día se hacen llamar, ¿qué? Progresistas, ¿sí? Porque suena más bonito, porque progresista viene de ¿qué? Viene de progreso, viene de que yo estoy cada vez cambiando más supuestamente para bien. Entonces, obviamente, ellos no sacan la bandera roja con la hoz y el martillo porque pues mucha gente, venga, eso hasta allá no vamos. Pero si dice, hombre, es que yo soy progresista y yo quiero que todos estemos bien, que todos tengamos un sueldo básico universal, que tengamos salud gratuita, tal, y se meten por ese lado y han captado muchísima gente. Miren, hay personas que pertenecen a partidos progresistas y que no saben que realmente esos partidos progresistas son una vertiente del comunismo y del socialismo. No lo saben. Sencillamente están allí porque también es cool, ¿no? O sea, es como la moda poder militar en este tipo de partidos. Y más porque en Europa prácticamente el progresismo ha sido fuerte en diferentes países y los jóvenes han sido captados fácilmente, y vuelvo y repito, no leen o no se dan cuenta realmente el origen de toda esta situación. Y no solo el nombre de progresista, otros nombres también que les ponen como renovación o movimientos nacionales. Hay uno en Italia que es así como el Movimiento Nacional para el Futuro o algo así. Le ponen nombres bonitos, mejor dicho, pero realmente están tapando con esa máscara lo que es realmente comunismo y socialismo. Bueno, el señor Iván Franco
Dice, no es contradictorio que el movimiento LGTBI tenga apoyo del comunismo cuando su comunidad fue masacrada en el pasado por estos partidos, como fue el caso del Che Guevara con esta comunidad en Cuba. Pues es que es increíble, es lo que yo digo que la gente no lee. Es increíble, el Che Guevara tenía campos de concentración supuestamente para reconvertir a los gays, para reconvertir a los homosexuales, y asesinó a homosexuales. O sea, el Che Guevara no gustaba de los homosexuales. Y es increíble ver marchas de la agenda LGTB donde salen a desfilar los gays y tienen en su camisa el logo del Che Guevara. O sea, es que realmente no conocen la historia. O sea, ellos no saben que el comunismo ha generado más de 100 millones de muertos en el siglo anterior. Nomás en la Unión Soviética fueron como 70 millones, en la Revolución Cultural de China de Mao Zedong fueron 28 millones, más los muertos del Holodomor de la hambruna en Ucrania, que fueron como 2 millones de hambre, física hambre, murieron allá. De igual forma en Vietnam, en Laos, en Camboya. Hombre, y sin embargo la gente sigue matriculada en este tipo de movimientos, o sea, porque no conocen la historia. Eso mismo pasa con la agenda LGTB. Hay muchas comunidades LGTB que conocen el asunto y que no están vinculados en este tipo de agendas porque sencillamente no se sienten representados, porque saben de que este tipo de agendas están realmente siendo, ¿qué? Es una agenda ideologizada de izquierda que lo que busca es reivindicar la ideología más no las necesidades que puede tener la comunidad gay. Pero sí es muy curioso que los gays se identifiquen con el Che Guevara cuando el Che Guevara fue uno de los principales asesinos de homosexuales en Cuba, ¿no? Bueno, dice Dino, no nos pone el apellido, el Foro de Sao Paulo como herramienta de indoctrinamiento y reclutamiento de sectores más frágiles, jóvenes y universitarios. ¿Qué nivel de influencia tiene Cuba y Rusia en ese proceso? Yo pensaría que no es tanto la influencia de Rusia. Rusia es un país que anda en una tónica, obviamente, de generar mercado, de generar condiciones buenas para su comunidad, para su país. Es más la injerencia que Cuba puede tener, ¿sí? Que Cuba puede tener ¿con qué? Con los universitarios de los diferentes países. Vuelvo y repito, aprovechan la lucha de clases. Increíble que en pleno siglo XXI, año 2020, todavía los movimientos de izquierda sigan reivindicando la revolución cubana. O sea, es triste que no conozcan, vuelvo y repito, la historia. Y por eso es muy común ver en universidades públicas de Colombia imágenes del Che Guevara, imágenes de Fidel Castro, imágenes de Lenin, de Engels y de Marx. ¿Sí? Es común ver eso. Pero vuelvo y repito, no sé si es que no han leído la historia o es que de pronto se sienten muy identificados con estas personas. Entonces, es un tema bien, bien complicado y la verdad, ustedes bien lo saben, el comunismo y el socialismo ha tenido una capacidad de hacer una propaganda que cala muchísimo en la mente de las personas. Yo creo que ellos han sabido aprovechar la propaganda, la han utilizado muy bien. Ellos, al igual que Hitler en la Alemania, manejaban un ministerio de propaganda que se dedicaba precisamente a eso. Entonces ellos son muy hábiles prácticamente desde la revolución de los bolcheviques en 1914, han sido muy hábiles en el manejo de la propaganda y los jóvenes obviamente no son una excepción. Bueno, nos escribe Milagros Ortega desde Argentina. Ella pregunta, ¿cómo se encuentra en este momento con el gobierno Fernández, o sea, allá en Argentina? Pues el problema de Fernández es que lo que uno puede apreciar y leer en los medios de comunicación, pues aquí en Colombia nos basamos en la información que encontramos en los medios de comunicación. De pronto la señorita que está en Argentina tiene una percepción diferente por cuanto está allá y habla con la gente. Pero la percepción que podemos tener aquí en Colombia es de que Alberto Fernández es una marioneta de Cristina Kirchner, de que efectivamente quien gobierna y quien manda es ella. Hay una percepción de que el hecho de que su movimiento político que ganó hizo una coalición con el Partido Comunista y con diferentes movimientos de izquierda, que en cierta forma eso también genera como algo de, pudiera ser preocupación. Hay un desprestigio latente también en Cristina Kirchner a raíz del asesinato de este fiscal que hacía las investigaciones a ella por corrupción. Entonces son una serie de cosas que como tal se han venido manejando en ese país Alberto Fernández está asociado al Grupo de Puebla, que es la reunión de presidentes y expresidentes que tienen en común perdón, la agenda ideológica de izquierda y se han reunido. ¿Quiénes se han reunido? Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que financió su campaña presidencial con dinero del narcotráfico del cartel de Cali. Ha participado también Dilma Rousseff,
ha participado Pepe Mojica, Rafael Correa, y también Kirchner está allí dentro de este grupo, y Alberto Fernández obviamente secunda esta actividad. Entonces ya el grupo de Puebla es algo con un nivel un poco más alto, porque son presidentes y expresidentes que conforman esta organización. Pero es más o menos la información que nosotros podemos recibir de Argentina, y la recibimos más es por la parte de los medios de comunicación. O sea, aquí creemos que el gobierno de Argentina es un gobierno de izquierda, de centro izquierda, y que realmente pues ahí están inmersos en muchísimas situaciones de corrupción que como tal han afectado la imagen del presidente. Andrea Fernández, me imagino que ella nos escribe desde Argentina, dice: hoy está muy vigente en Argentina, en las redes encontramos el odio hacia el que tiene un poco más. En estos días están presentando una reforma judicial muy perjudicial para el futuro de los argentinos, que favorecerá a Cristina Fernández para evitar ser declarada culpable en las causas de corrupción. Ella nos hace este comentario y qué bien, y aquí como dicen los españoles, en buena hora, porque pues complementa la respuesta que usted acaba de dar a la pregunta anterior. Bueno, seguimos aquí. Don Neftalí Rojas Rivera nos dice: esta modificación del espíritu filosófico de igualdad a equidad será la clave del éxito. ¿La corrupción es la causa de la caída del color? ¿La corrupción es la causa de la caída de qué? Del color. Del color... Imagino que hace referencia al color de los partidos, ¿no? Ah, ya. Era la primero de la igualdad y la equidad, que me parece que es un tema, Sí. es un tema importante. Yo creo que nosotros tenemos que ser, vuelvo y repito, nosotros somos desiguales por naturaleza, pero sí tenemos que tener igualdad ante la ley. O sea, la ley nos debe procesar a todos dependiendo de cómo sean las cosas. A veces hay que entender que los movimientos o partidos que pueden estar en el espectro del centro a la derecha quieren que haya impunidad o que haya desigualdad ante la ley. No, la igualdad tiene que ser ante la ley. Yo sí estoy de acuerdo en que seamos iguales ante la ley. El rico, el pobre, el afrodescendente, el indígena, el joven, el viejo, lo que sea. Todos debemos ser iguales ante la ley. En otros aspectos, obviamente, pues no vamos a ser iguales por el comentario de pronto anterior que yo hacía. Y ya en lo que hace referencia, digamos, al color político, yo considero que para uno enmarcarse dentro de un movimiento, dentro de un partido o dentro de un dogma o doctrina, pues es sencillamente como leer y conocer qué es lo que esa dogma, doctrina, movimiento o partido ofrece y propone, ¿sí? Yo la verdad me baso más en la propuesta de que yo quiero ser libre para yo hacer lo que quiera, pero que esté dentro de la ley, obviamente. O sea, que yo tengo la libertad de comercializar, que tenga la libertad de poderme mover por todas partes como yo quiero hacer, tener la libertad de asociarme con quien yo quiera y como lo quiera hacer, obviamente desde que se respete la ley. Desafortunadamente el comunismo y el socialismo no ofrece esas garantías de libertad. Ellos hablan de la libertad como algo pues muy importante en su agenda, pero es que realmente los países socialistas y comunistas que hemos conocido, lo que más adolece es de libertad precisamente. O sea, eso es lo que realmente no tienen o que realmente no configuran allí. Bueno, ya para finalizar, nos dice Dino: sería genial tener los contactos del señor coronel. No sé, Raúl, si tiene algún inconveniente para que lo suministre. Ninguno. Yo estoy a la orden para ustedes y les agradezco mucho por haberme escuchado y claro, la idea es seguirnos reuniendo virtualmente, por lo menos, y que podamos compartir experiencias y ciertos conocimientos. Pero claro, sí, Henry, mis datos no hay ningún problema. Entonces, ya lo subo aquí por el chat, los dejo, el número telefónico, que es el mismo número de WhatsApp, para que se comuniquen con usted. Bueno, la última para cerrar la presentación del día de hoy. Don Iván Franco dice: ¿cree usted que al querer reivindicar los fracasos como Cuba y Venezuela, el Foro de Sao Paulo haga uso de la ventana de Overton para en un futuro hacer creer, me imagino, ver estos gobiernos como triunfadores? No sé si... Ellos, sí, pues la ventana de Overton es digamos, es una estrategia de hacer que, se maneja mucho como en psicología, que es hacer querer ver algo que no está bien, hacerlo ver bien. Pero cuando yo quiero hacer ver algo bien, que no está bien, yo debo hacer un proceso lento para que a lo último capten mis ideas. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es el ejemplo del sapo. Usted coge un sapo y lo mete en una olla
donde el agua está caliente y el sapo se tira, pero automáticamente pega el brinco y se sale de la olla, ¿no es cierto? Pero si usted coge el sapo y lo tira a la olla y la olla está con el agua fría, pero está encima de una estufa y se está calentando, el sapo va a estar en el agua agradable, agradable, no va a sentir mucho la diferencia y a lo último el sapo termina ¿qué? Quemado, porque no sintió el cambio, no sintió la diferencia. Y eso es lo que la izquierda ha hecho en diferentes gobiernos, y les colocaba yo el ejemplo de Chávez. Chávez decía que no era socialista, él decía que estaba a favor del mercado, del libre mercado. Él estaba a favor de la integración de los países, estaba a favor de los negocios, iba a respetar la propiedad privada. Y por ahí se fue poco a poco. Y poco a poco le fue metiendo cosas. Venga, aquí tenemos problema con el mercado, tenemos problema con la propiedad privada, tenemos que hacer estas reformas. Y poco a poco se fue metiendo y luego comenzó a expropiar y comenzó a hablar de que el socialismo era la panacea y era lo mejor. Pero eso fue un proceso que le duró como 3 años. No se sintió. Donde Hugo Chávez desde un principio hubiera dicho, es que yo quiero que implantemos el socialismo en Venezuela, no hubiera ganado. ¿Listo? Pero fue un proceso que él lo fue llevando poco a poco y a lo último caló en las mentes de los venezolanos, gana Chávez en Venezuela y a lo último el desastre que ya todos conocemos. Pero normalmente la ventana de Beltrán obedece a un proceso lento que se va haciendo para poderle cambiar la mentalidad a una persona. Es más o menos en lo que ellos hacen. Ellos no caen de frente con el tema del comunismo, ¿no? Ellos comienzan a adornar la cosa y que hay que ser progresistas y que hay que hacer esto y a lo último ya ellos comienzan a botar toda el tema relacionado a la ideología, pero mediante un proceso lento. No es así de una, ¿no? Bueno, esas son todas las preguntas. Le doy paso ahí a don Julio para que ya finalice el conversatorio de la noche de hoy. Muchas gracias, Raúl. Excelente. Gracias, mucho gusto. Y más sinceras felicitaciones. Un manejo perfecto del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, nos hace honor a la red en Colombia y a la red internacional tenerlo ahí como conferencista invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, don Julio. Gracias, don Henry. Gracias, coronel Rojas. Para cerrar, coronel, yo quisiera hacerle una pregunta, el cual usted se puede reservar todo el derecho de no respondérmela. En Costa Rica estamos en los últimos meses, ahora con el tema del COVID, estaba la comunidad costarricense sintiendo una percepción de que el gobierno nuestro, de Carlos Alvarado, está buscando inclinarse un poco del centro hacia la izquierda. Esa es la percepción que tiene el pueblo costarricense, por lo menos una buena mayoría. ¿Cuál es el diagnóstico suyo, coronel, con su experiencia, con todo respeto? Pues mire, yo no sé si esa sea también la misma estrategia que hizo Chávez, como yo les comentaba, de estar supuestamente en el centro y de decir que le gustaban las ideas liberales y de libre mercado, y a lo último terminó diciendo que era socialista. No sé si puede ser el mismo caso que esté ocurriendo en Costa Rica con esta persona que usted dice, que está tratando de girar un poco a la izquierda. ¿Qué tal que eso haya sido algo premeditado de años atrás? No lo sé. Yo creo que ustedes de pronto lo saben mejor que yo, pero es posible que sea algo premeditado, que lo venga manejando de esa forma, y yo creo que el pueblo costarricense tiene que pararse en la raya, como decimos en Colombia, y realmente mirar qué es lo que está pasando, porque es que uno ve las consecuencias y los resultados de los gobiernos socialistas en todo el mundo y realmente han sido un desastre, y el que no ha sido un desastre está por debajo de lo aceptable. Yo tengo una tesis muy personal y es que yo prefiero un gobierno que no sea de izquierda, que sea de centro, que sea de derecha, que de pronto no va a hacer nada por mí, no me va a dar nada, ¿sí? Pero un gobierno de izquierda sí me puede quitar lo que yo tengo, ¿sí? O sea, un gobierno de izquierda a mí sí me puede quitar lo que yo tengo, y experiencias las que ustedes quieran a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Un gobierno de centro de derecha, pues realmente ni me quita ni me pone. Lo prefiero realmente a que el gobierno de izquierda me quite lo poco que tengo o lo que no tengo. Entonces, digamos que es como la reflexión que yo hago yo al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, coronel Rojas. De verdad, en nombre y en calidad de presidente de la Red Nacional de Profesionales en Seguridad Costa Rica, en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad y en nombre del Consejo Nacional de Seguridad que yo presido y represento, quiero darle las gracias, coronel. Quiero felicitarlo porque su ponencia ha sido
exquisita en conocimiento. Nos ha dejado a nosotros una gran cantidad de información que estoy seguro que los países que estamos participando en este evento va a saber aprovechar. Desde ya quiero invitarlo, coronel, a que me permita y me acepte la invitación a que usted pase a formar parte de la galería de invitados internacionales especialísimos que tenemos nosotros, donde estará acompañando al doctor Javier Gamero Quinocita, que es uno de nuestros ponentes internacionales que hoy forman parte de esta galería, del licenciado Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad Pública de Costa Rica, y otros profesionales que hoy adornan y nos dan el honor de tenerlos como miembros de la galería de personas honorables e importantes de las redes que yo represento, coronel. Muchas gracias, don Julio, muy gentil por sus palabras y estoy a sus órdenes, muy amable. Gracias. Bueno, entonces, don Henry, usted tiene ahora la palabra para irnos despidiendo y darle la palabra al final al coronel Rojas para que también se pueda despedir. Adelante, Henry. Bueno, Julio, muchas gracias primero por permitirnos utilizar este espacio a la red de profesionales Capítulo Colombia. Pues veo que el tema fue bien aceptado. Hay buenos comentarios en el chat, fuera de las preguntas que se hicieron, también muy concretas, muy puntuales. Agradecerle nuevamente a Raúl por la participación. Es un tema que es vigente, es un tema que se está viendo continuamente en los medios de comunicación a nivel mundial. Inclusive hoy veía otra situación en España respecto de eso. Hablaban, por ejemplo, de que el gobierno de izquierda en España sacó un real decreto donde ordenaba quitar las pensiones a los militares que ya estaban en retiro y a aquellas personas o esposas o beneficiarios que porque su esposo ya fallecido ya, pues lógicamente la pensión pasa a manos de la esposa de sus hijos. Entonces, ¿En España? En España. Entonces, fíjese que no es un tema de pasarlo sin precaución, es un tema que toca dedicarle tiempo, leer más profundamente, mirar cuál es la situación que se está presentando en cada uno de nuestros países, someterlo a un análisis, a unas controversias juiciosas para poder determinar cuál es la situación real en cada uno de nuestros países. Le agradezco, Raúl, le dejo pues para que se despida. Le agradezco también a los participantes de esta noche el haber estado presentes y haber escuchado toda la charla. Siga, Raúl, pues ya con la despedida. No, pues les agradezco mucho por darme la oportunidad de expresar algunos conocimientos y algunas experiencias. Yo espero que más adelante podamos nuevamente, como les decía, compartir información, compartir datos, compartir experiencias, que es bien interesante. Y de verdad, don Julio, que lo felicito por esta red nacional porque eso permita que conozcamos de todo un poco de todos los países, ¿no? Y más en estos temas que son tan interesantes y que son tan importantes, porque aquí Henry toca un tema que no lo conocía de lo que está pasando en España, y es preocupante que este tipo de cosas puedan ocurrir en nuestros países, ¿no? Entonces, los invito a que leamos mucho sobre el tema también. No es lo que yo diga, es lo que está escrito también, lo que uno puede apreciar en los documentos. Y espero que nos podamos volver a reunir. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias, coronel. Gracias, Henry. Y quiero agradecer antes de despedirnos a los colegas e invitados especiales que esta noche nos acompañaron desde Guatemala. Quiero también agradecerle a los colegas de México, de Argentina, de Perú, a ver, quiero que se me quede ninguno, de Colombia principalmente. Vamos a ver quién más está por ahí. Oscar Figueredo, gracias de verdad a los compañeros miembros de la red de Costa Rica, los colegas de la red de Panamá que ahí están presentes. La verdad que ha sido una noche exquisita con una participación muy variada de diferentes partes del mundo, principalmente de América Latina, y esto, como dice el coronel Rojas, fortalece nuestra democracia, fortalece nuestros conocimientos. Como dice la red, compartimos experiencias para generar conocimientos. Como digo siempre, a la hora de retirarnos, con la bendición de Dios, que me los cuide y me los acompañe. Nos vemos pronto en el próximo segmento que tendremos la próxima semana.
Para que podamos irnos despidiendo, debo dejar unos segundos libres para que ustedes puedan, los que quieran despedirse del coronel, los que quieran despedirse de la red, pueden hacerlo a partir de este momento. Muchísimas gracias, Tocayo Rojas. Que Dios me lo siga bendiciendo. Un verdadero placer haberle escuchado. Muchas gracias. Hay que seguir. Hay que seguir en la lucha, sí, señor. Pueden activar los micrófonos los que quieran despedirse. Sí, de mi parte, pues quiero agradecerle a don Juan. Muy exquisita la exposición y muy gentil por la respuesta. Gracias. Me excusan ustedes que es que estoy en el Zoom de mi hijo, entonces aparece Juan Rojas, ¿no? Pero mi nombre es Raúl Rojas, entonces, sino que estoy en el Zoom de él, entonces no pude sacar el mío, pues ahí me excusarán. Bueno, creo que estamos llegando así al final de esta transmisión. Allá en el país de Colombia, creo que andan cerca, Henry, de la medianoche ya. ¿Qué hora es allá en Colombia? 9:48 de la noche. Le llevamos una hora adelante. Ok, excelente. Bueno, pues entonces, estimados amigos, compañeros, a las mujeres que han participado esta noche, que han sido muchas, felicitarlas. La verdad que agradezco la participación de las mujeres en esta red, que están siendo empoderadas por medio de la red, que están recibiendo todo el apoyo de parte de la red. Todos nosotros estamos con las mujeres, las estamos apoyando y creemos en la capacidad que las mujeres tienen también para dirigir la seguridad de nuestros países. ¿Qué es? Chao. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Hasta luego, Didier. Hasta luego, Ernesto. Muchas gracias, don Julio. Gracias, Eric. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buena la información. Gracias, Edgar. Lo esperamos la próxima. Claro que sí, voy a seguir participando. Gracias, Edgar. ¿Desde dónde nos ves, Edgar? Para nuestros países, no solamente Colombia. ¿Desde dónde nos ves, Edgar? Desde Colombia. Bienvenido. Incorpórate a la red ahí, ponte de acuerdo con Henry para que te incorpores a la red de Colombia. Sí, yo mantengo conectado con él. Excelente. Y Gracias. Con el Rojas. Gracias. Estuvimos juntos en el ejército. Somos buenos amigos. Qué bueno, te felicito. Bueno, que estén muy bien, que pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches, nos vemos. Bueno. Miriam, buenas noches. Luis Vázquez, buenas noches. Joana Arteaga, buenas noches. Joana, ¿de dónde nos ves?